etapa de Zona de Promesas y vamos a recibirlo a él. ¿Por qué lo hemos invitado? Porque le voy a contar una breve historia. Es una concesionaria familiar. 3 sujetos tratan de superar el abandono de su vendedor estrella y recurren a una serie de embrujos químicos y conexiones estrambólicas. Qué palabra rara, estrambólicas. ¿Hasta dónde resistirán este experimento? ¿Resistirán? ¿Quiénes actúan en esto que se llama Fe Ciega? ¿Dónde está? ¿Está en el espacio, en el Teatro Espacio Bravo acá en la ciudad de Rosario? Actúan Juan Rodríguez y Juan Nemirovsky, no quiero errarle el apellido, y Martín Fumiato. La dirección de Francisco Fisolo, por eso. ¿Y quién está al otro lado? Francisco, bienvenido a Zona de Promesas. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Se ve bien? Bien, ¿vos? ¿Me ves bien? Yo te veo bien, te veo perfecto. Bueno, ¿cómo estás, Francisco? Bien, todo bien, muy contento de estar acá con ustedes, de compartir un rato. Algo novedoso para mí porque no entiendo mucho la tecnología, esto de Meet, pero bueno, la primera vez. Siempre hay una primera vez, ¿viste? Siempre la primera vez. Francisco, ¿hay fe ciega o no? ¿Cómo es ese tema? Depende dentro del ámbito en el que lo plantees. Yo creo que dentro de lo que, cómo pensamos la obra, que tiene que ver con una cuestión muy nacionalista, que tiene que ver mucho, se ve reflejado en la obra, hay una crítica, no una crítica, una manera de vernos nosotros reflejados ahí como sociedad, que siempre existe como una fe ciega dentro del argentino, pensando que lo que está por venir pareciera que va a ser mejor o que algo en este lío que vivimos todo el tiempo vamos a salir. Quiero decir, viste que pasan los gobiernos, pasan un montón de gente, de partidos políticos, de situaciones, de explosiones, de momentos un poco más calmos, momentos más áridos, pero la fe siempre está, como la idea de que siempre pensamos que algo mejor va a venir, y bueno, y en ese sentido para mí la obra refleja eso y es como un título bastante de lo argentino, esa idea de la fe ciega de que sí, de que todo puede suceder, siempre. Francisco, ¿cómo nace esta fe ciega? Mira, no es un biodrama, no es que es una biografía, una cuestión autobiográfica, pero la idea inicial tuvo que ver con un universo personal. Yo tuve un abuelo que tuvo una concesionaria que vendía autos usados en Santa Fe, Sí. desde muy chico pasaba mucho tiempo ahí en esa concesionaria en las vacaciones, porque yo viví muy poco en Santa Fe. Pero en las vacaciones pasaba todo el verano en la casa de mis abuelos y la concesionaria mi abuelo la tenía abajo de su casa. Entonces me gustaba mucho ese universo, de ver los autos, pero sobre todo de ver la gente y los personajes que estaban ahí todo el tiempo, que eran las personas que vivían más cerca de la concesionaria, digo, a nivel físico. Estaba el vecino, estaba el diariero que tenía el puesto en la puerta y después había como una especie de socio de mi abuelo que era medio chanta, y mi abuelo no sé por qué siempre lo seguía escuchando y lo recibía, y yo me alucinaba mucho ver ese mundo adulto que yo no entendía mucho de qué hablaban o lo que hacían, pero me parecía que era muy atractivo. Y bueno, es como un universo muy personal y me interesó convocar a estos 3 actores para trabajar ese universo. Obviamente que no tiene nada que ver con mi abuelo, la obra, porque Sí. mi abuelo era una persona muy correcta, y estas personas son completamente lo opuesto, son unos inmorales, unos degenerados, unas personas aborrecibles. Quiero decir, si mi abuelo viera la obra me parece que se enojaría mucho. Pero bueno, es la idea de poder satirizar un poco ese universo y poder descontracturarlo y a su vez poder generar un lenguaje tal de que la gente se la pase bien y se divierta, haciendo una crítica bastante mordaz de lo que te decía antes, de la cuestión de la coyuntura política, digo, de todo momento, sobre todo en este momento, y también reconociendo mucho a esos personajes como un gen nacional que tenemos todos, quiero decir. Hay mucho en la obra que uno se ríe, pero no es capaz de decir, bueno, estos somos también, ¿no es cierto? Obvio. ¿Y en qué momento, Francisco, dijiste, yo quiero hacer esta obra? ¿En qué momento de tu vida te sentaste y dijiste, yo quiero hacer esto? Mirá, hace tiempo tenía ganas de empezar a indagar el universo.
La obra apareció después. Sí, Primero que todo apareció el universo que tenía que ver con, bueno, que en realidad el universo es la obra. sí. Pero bueno, digo, el relato luego, la escritura y poder montarla apareció luego. Pero la idea, primero quise como empezar a explorar este universo hace un tiempo atrás, te diría que hace unos 10 años atrás, pero me di cuenta que me estaba confundiendo con la gente que yo estaba intentando seleccionar o acercarme para poder trabajarlo. Había algo como que no tenía yo mucho feeling y después me di cuenta que no me interesaba mucho compartirlo por ahí. Y bueno, y después en un momento con los actores, con Juan Rodríguez, que es uno de los actores, me conozco hace un tiempo porque además fue quien la escribió y me daban ganas de que él actúe porque actúa muy bien y hacía mucho que no actuaba. Juan Emiró, que es un compañero de ruta, que nos hemos cruzado 20 veces y es uno de los mejores actores de Rosario, y tenía ganas de llamarlo. Y al primero que se lo dije fue a Martín Fumiato, porque nos encontramos un año nuevo, en la víspera de un año nuevo, una pileta, y estábamos los dos en cuero, y yo lo había visto actuar hacía poco, y le dije, mirá, flaco, tengo esta idea, ¿qué te parece? Y él en cuero, así, mientras tomaba una birra, me dijo, vamos a darle para adelante, y después llamar a otros dos y arrancamos. Quiero decir, la idea se concretó cuando sentí que el equipo era un equipo que me gustaba, digo, que nos queríamos teatralmente y por fuera del teatro, de las dos maneras, que para mí es fundamental. Y ese es el resultado, porque estuvimos ensayando un montón de tiempo y el resultado es que pudimos llegar a hacer la obra, llevarnos de primera, tener muchas ganas de hacerla y la obra nos da alegría hasta la alegría. Venimos de participar de la fiesta provincial, de quedar seleccionados para la fiesta provincial, de ganarla, de quedar seleccionados para el Nacional. Fuimos a Rafael, ahora nos vamos a Venado Tuerto, después nos vamos a Buenos Aires. Bueno, digo, para nosotros fue un impulso hermoso. Me encanta. Y hoy cuando la ves así armada, montada arriba del escenario, ¿qué sensación te da? Cuando la ves ya Qué buena pregunta. finalizada. Qué buena pregunta que más es. Yo soy muy exigente, entonces la verdad es que me da mucho orgullo la obra, principalmente eso, pero no puedo mentir, me da muchísimo orgullo de cómo le actúan los pibes. Hay un relato de actuación, para mí es de excelencia, son tres grandes actores de la ciudad de Rosario, muy grandes actores, con mucha versatilidad, y es hermoso verlos actuar. Así que por un lado me da mucho orgullo. Y por otro lado, sí, siempre tratando de ajustar detalles, de ver de encontrarle el ritmo, de ver, de marcar cosas que a lo mejor no salen de la manera que quiero. Viste que una obra de teatro es como un partido de fútbol. Uno puede tener todo planeado y planificado y todo diagramado, pero bueno, después lo que sucede en la escena es algo muy vivo, único e irrepetible. Y depende también del día que tengas, cómo estés para jugar el juego, ¿viste? Obvio. Entonces siempre estoy muy atento a eso. Pero principalmente si te tendría que decir algo que siento cuando veo la obra, sí, es un orgullo enorme. Suena tonto lo que digo, pero es real. No, pero está bueno decirlo, ¿no? Francisco, recién me contabas de tu abuelo que tiene un concesionario en Santa Fe, que ibas de Sí. vacaciones. Si te llevo para atrás de esa historia y te llevo a ese Francisco en vacaciones en Santa Fe, ¿qué Francisco sería ese Francisco? Primero un Francisco con muchísimo calor, Y, porque el calor que hace y en Santa mosquitos. Fe en verano es Calor, una cosa sí, que no calor. se puede entender. Me cagaba de calor, cal- terriblemente. Por suerte la concesionaria de mi abuelo tenía unos tinglados gigantes, entonces algo de calor corría. Pero yendo particularmente a esta pregunta que más es, primero un Francisco muy curioso, había algo de la curiosidad y que ya se notaba que había algo del mirar, al menos que me interesaba mucho. Digo, esto, yo actué mucho tiempo, pero hace ya unos 10 años para acá que me empecé a dirigir y no estoy actuando, actúo muy poco. Y entonces quiero decir, tiene que ver también mucho con eso. En un momento me empezó a ver un poco más, me empezó a interesar más mirar. Y ya de chico me interesaba mirar. Y después también era como, sí, tenía una imaginación. Recuerdo tener como armarme muchos mundos en la cabeza, de poder jugaba bastante solo. Y entonces, digo, muy de chico también empecé a tocar el piano, he ido a talleres de teatro también para chicos. Hay algo ligado a la cultura que también tiene que ver con mi familia, porque en la casa de ese abuelo que te digo que tenía la concesionaria de autos, arriba en su casa tenía
Mi tía tocaba el piano, y mi papá también, mi otro tío tocaba el acordeón, mi mamá también tocaba el piano, era profesora de piano, mi abuela tocaba el piano en el cine cuando era mudo. Entonces hay algo de todo eso que ya venía sulfurando, ya venía generando una ebullición que bueno, después en mi adolescencia y ya cuando arranqué mis 20, 21, 22 ya ahí explotó, pero el germen de todo eso fue ese Francisco de chico curioso, con ganas, y creo que rodearme con mi familia y también transitar particularmente ese lugar que no en vano estoy haciendo la obra ahora de ese universo, eh, bueno, me dieron posibilidades para poder crear. Digo eso porque en la concesionaria de mi abuelo Sí. yo jugaba mucho, mucho jugaba. Entonces la pongo como un lugar de una fase de cierto germen creador, de chiquito sin darme cuenta que ocurrió ahí. Me encanta. Y si de todo eso que me contás, si te tengo que preguntar, en la primera imagen que se te viene a la cabeza o en esa imagen que guardás con vos y la atesorás, de ese Santa Fe, de esa concesionaria, con qué imágenes así, con qué imagen se te viene a la cabeza? Eh, Más que una imagen se me viene el olor de la oficina de mi abuelo, que tenía como un olor a cuero. No sé por qué, tenía como unas sillas de cuero y tenía olor a cuero. Después se me viene la imagen, tenía un baño bastante precario para lo que era la oficina, no estaba bueno para nada. El tipo no dejaba pasar mucha gente al baño. Mi abuelo era medio hortiva, era medio serio. Y después también imágenes, la vereda de la concesionaria, porque estaba el que vendía los diarios, Gaidú, que era un tipo uruguayo Sí. que tenía el puesto de diarios ahí, y yo pasaba mucho tiempo ahí en la vereda. Y también la cancha de Unión, porque mi abuelo tenía la concesionaria en Avenida Freire, casi Boulevard Galvez, que es en diagonal a la cancha de Unión. De hecho, mi familia es toda de Unión, menos yo que estoy de Central, fanático, mi familia es de Unión. Entonces tengo como una mixtura de esos recuerdos, te podría decir. Y el hospital enfrente, había un hospital enfrente de mi abuelo. Me encanta. Francisco, todos los viernes Fe Ciega, acá en el Espacio Bravo. ¿Cómo sigue después? Sí. ¿Dónde vamos con la obra? ¿Tienen algo planeado, algo en la cabeza? Sí, bueno, como te decía, vamos a tener que ganamos la fiesta provincial de teatro, que es el encuentro anual que se hace, que reúne las mejores obras de Santa Fe, y de ahí se compite en un festival y eligen 2 obras para ir a la nacional, que van todas las fiestas, van todas las obras del país. Entonces nosotros quedamos y vamos a ir, no sabemos todavía dónde, pero después del segundo semestre toca esa fiesta, ese festival nacional que vamos a ir. Por otro lado, ahora estamos viendo de ir a Venado Tuerto, que estamos terminando de cerrar algunas cuestiones económicas, pero ya estamos ahí. Yo te digo esto, cuestiones económicas, como si estuviésemos hablando de millones de pesos, y en realidad es ver si nos pagan la nafta o no. ¿Se entiende lo que te digo? Sí, ¿No? sí, sí. Porque aquí es teatro independiente. Pero bueno, Está bien. estamos viendo si logramos eso. Está bien. Venimos de Rafaela, Sí. y después tenemos idea también, después de Venado Tuerto, de poder hacer una temporada en Buenos Aires, que tenemos 2 salas que nos están ofreciendo poder ir a hacer 4 o 5 funciones, que tenemos ganas. No es tan fácil Buenos Aires, pero tenemos ganas de hacerlo. Y después también en alguna sala de acá volveremos, obviamente, siempre. Y Francisco, de que te sentaste a pensar, a cranear esto, a hoy, si te tengo que preguntar en una, dos o tres imágenes que vos decís, estas me marcaron en la construcción del proyecto, en el proyecto ya construido, ¿con qué tres imágenes, o dos, o una te quedas? Eh, más que imágenes con algunas afirmaciones, te diría, porque yo ensayo mucho las obras. Yo no hago proyectos que estamos un año ensayando. Acá estuvimos como 2 años y medio ensayando. Porque tampoco podíamos ensayar muy seguido, es muy difícil hacer teatro independiente, es difícil juntarse. Pero si tendría que decirte un par de imágenes, bueno, el primer ensayo, siempre,
porque es como la idea de que algo de eso ya está tomando vuelo o que hay una afirmación de querer hacer eso. La segunda imagen te diría que en un momento muy álgido y muy complicado, que no estábamos pudiendo juntarnos mucho porque los chicos estaban con compromisos y había también problemas a nivel país, bueno, cuestiones que nos complicaban, y yo le dije que bueno, que había estado muy bien, porque la verdad que veníamos teniendo ya más de la mitad de la obra, que había estado muy bien, pero que si se nos complicaba mucho, que yo entendía perfectamente que no la sigamos. Y los chicos me dijeron, vos estás completamente loco, la obra se hace como sea, o sea, el deseo de ellos de hacerla, algo que yo valoro mucho porque siempre el valor y el esfuerzo del trabajo no estuvo puesto en la idea de decir, uy, hay que ir a ensayar y no vamos a ganar un peso y nos va a costar mucho y hay que hacer la discusión. No, el valor siempre puso en lo que ahí se producía, en lo que hacíamos. Entonces, esa afirmación a mí me queda marcada a fuego, el deseo de los pibes de seguir para adelante contra viento y marea. Esa imagen porque fue una reunión, tengo la imagen de esa reunión en la que me dijeron, mira, vamos a seguir como sea y tenés que meter la gamba y ir para adelante. Y la última imagen es el estreno. Eso, cuando ya pasó el tiempo, ya todas las fuerzas se han reunido para que eso suceda, el acontecimiento, la idea de ciertas energías, cuando uno actúa y sobre todo tiene un estreno, hay unas energías en el cuerpo que son indescriptibles, no te las podría explicar con palabras, hay que sentirlas para poder transitarlas y darles un sentido, y ese día del estreno sentía que esa energía estaba circulando y era precioso. Esa imagen fue muy linda, estrenar fue muy lindo. Esas tres. Me encanta. Francisco, en un mundo que arde, ¿viste? En un mundo crispado, en un mundo que importa más el envase que el contenido, ¿cuál sería tu mensaje desde tu rincón, desde tu lugar, desde tu experiencia, para que este mundo pudiera arder un poquito menos? Mira, yo tuve la suerte de tener muy buenos maestros acá en Rosario, profesores de teatro, pero sobre todo a mí me partió mucho la cabeza un maestro de Buenos Aires con el que he tomado muchas clases, con el que por suerte con el tiempo he generado una relación, y él tiene una frase que me parece que viene como anillo al dedo, con esto que me decís, y él siempre dice, contra todo dolor, actuar, amar, luchar. Y para mí, para que duela el mundo menos, al menos para nosotros que hacemos teatro, y es muy complicado sostener la actividad, hay que actuar, hay que amar y hay que luchar sin parar. Me encanta. Francisco, para ir terminando, vos sabés que este programa se llama Zona de Promesas y le da título a una canción de Gustavo Cerati. Para mí la mejor versión es con la Negra Sosa. La Negra en un momento dice, tarda en llegar el final de la recompensa. Para Francisco Fisolo, después que vuelve de sus actividades, después que vuelve a su casa, se saca los zapatos, las zapatillas, se sienta en el sillón de su casa y dice, esta es mi recompensa. ¿Cuál es? Que la verdad, yo tengo hijos, una hija de 6 y un hijo de 1 año y medio. Y nada, mi recompensa es, sí, unos abrazos, unos juegos, unos chistes, algunos chascarrillos. Eso, estar con ellos. Me parece que esa es la recompensa más grande. Es bastante cursi lo que te digo y rosa. Espero que no lo vean mis amigos de la adolescencia que éramos punk, pero sí, la apuesta es esa, que me gusta estar con mis hijos mucho. Es muy lindo eso. Es mi recompensa. Me encanta. Gracias, Francisco. No, a vos. Che, muchas gracias, súper interesante. Me parece que está buenísimo esto. Acá te voy a hacer un minuto, te robo nada más. Sí, está buenísimo apoyar, eso está genial, pero está buenísimo el intercambio, sobre todo cuando son preguntas que permiten un poco que podamos charlar y no preguntas medias estándares, como decir qué días están y de qué trata la obra, ¿me entendés? Estuvo buenísimo que me hayas preguntado cosas personales y yo poder explayarme, y me parece que eso, además de permitir que difunda la obra, permite también difundir la obra con un cierto valor del intercambio, del valor de la palabra, de poder contar un poco más allá, y poder comunicarnos, que me parece que en una época en la que estamos todos contra todos,
la comunicación y darse el tiempo de poder charlar, mirarse a los ojos, compartir un rato, es algo que escasea. Así que te lo quiero agradecer enormemente porque me parece una nota preciosa. Escucharnos más, ¿no? Ese sería el mensaje. Francisco, Totalmente. Francisco, nos vemos más adelante. Gustazo, loco. Chao, Francisco, un abrazo.